Efectivamente, voy a destacar primero unos mensajes, unas líneas generales del estudio que ya el doctor Urrutia lo hizo con lujo de detalles, y también recomiendo vivamente la lectura, porque es una lectura muy visual, agradable, de un trabajo que es sistemático, pertinente para el estado de discusión de temas relativos al empleo, pero también sociales en que nos encontramos. Y luego voy a mencionar unos elementos para el debate, que más para el debate es cómo leí yo el documento. Entonces, el Sistema General de Riesgos Laborales dentro del sistema de protección social. Varios de ustedes nos han oído, hemos estado construyendo en los últimos 10 años por lo menos la visión de un sistema, y quiero mirar dónde se encuentra el sistema de riesgos. Ahí la articulación de mecanismos contributivos y no contributivos es un elemento que está en el documento permanentemente. La demografía que también está insinuada, voy a resaltarlo particularmente, una heterogeneidad que nos acompaña, que recoge muy bien el documento, ¿no? Las diferencias que tenemos entre regiones, ligado a actividades económicas, pero también a capacidades y los desafíos que nos presentamos. Desde mi punto de vista, el trabajo que nos han presentado y que tanto el equipo de FASECOLDA como la presentación que nos hace hoy el doctor Urrutia describe en forma clara y didáctica esas características del mercado laboral formal colombiano. Yo también revisé las distintas presentaciones y tienen toda la razón. Siempre nos hemos dedicado a mirar la informalidad, a caracterizarla, a analizarla, a tratar de determinar los factores que existen. Y destacan ellos, y se destaca en el estudio, el alto desempleo en el contexto regional de Colombia, que está descendiendo pero que sigue siendo alto, la alta informalidad laboral, la evolución no consistente con el crecimiento del PIB. A mí me parece que aquí hay elementos muy interesantes para seguir analizando. ¿Y cuáles son las causas de esta situación? Y muy claramente el documento nos plantea elevados costos no laborales asociados a la nómina y el alto nivel del salario mínimo en relación con el salario medio de la economía, y entre ellos uno que no discutimos frecuentemente y que valdría la pena, que es un solo salario mínimo para todo el país. Ahora, las consecuencias de esa situación, plantea también el trabajo, es el esquema de subsidios financiados con la parafiscalidad, que en alguna medida o en mucha medida estimula la informalidad, por un lado de la población más pobre y menos educada, que prefiere la informalidad, y por otro de los empleadores que tienen que costear esa parafiscalidad. Aumenta la desigualdad y profundiza la segmentación. Esas son líneas que yo extraje generales tomadas del estudio. Ahora, muy interesante mirar entre 2008 y 2013, a partir de los registros del Sistema General de Riesgos, del universo que es esta información. Me parece que trae noticias muy interesantes. Me encantó la manera como trabajan la exposición al riesgo como proxy de la informalidad, como en lugar de, siempre contamos personas, ¿no? ¿Cuántas personas están afiliadas? Las características de esa afiliación, al no ser permanente, no para todos, implica que necesitamos contar distinto. Entonces, la aproximación que se hace me parece creativa. De los 23, estos datos me parece que son, que todos sabemos todos aquí de memoria, pero que vale la pena repetirlos o resaltarlos. De los 23.5 millones de población económicamente activa, están tomados tal cual del estudio, están ocupados 21 millones, 21.4 millones. Los restantes 2 millones son desempleados. Ese es el nivel de desempleo que nosotros tenemos, que Colombia tiene. 7.5 millones son formales, es decir, el 35.2%. Esos son los datos. Pero aún en esta formalidad, que es del 35.2% de los ocupados, el 40% cotiza riesgos por un periodo inferior a 9 meses al año, y el documento lo destaca de una manera muy importante. Y entre ellos los jóvenes menores de 25 años son los que tienen una mayor proporción, las afiliaciones menores a 6 meses. Y las mujeres aún participan menos, aunque se igualan por allá en algún momento. Las buenas noticias del estudio: la formalidad ha aumentado.
Yo destaqué esos mensajes para ubicarlos aquí. ¿Dónde encontramos? Con el Departamento Nacional de Planeación hemos venido trabajando en los últimos meses, en los últimos años, la idea de un sistema universal. Efectivamente, el Plan Nacional de Desarrollo trata de fijar ese plan y aunque ya lo había hecho en documentos anteriores, en las bases del Plan de Desarrollo 2010-2014 se habla de un sistema de protección social, en donde hay un pilar que es… Este pilar, que es el primero, seguridad social integral. Aquí un pedazo de son los riesgos, pero existen otros: el acceso a activos, a la vivienda, al crédito, la inclusión financiera, los seguros, la formación del capital humano a lo largo de la vida, el manejo de otro tipo de riesgos a lo largo de todo el ciclo vital, para toda la población, decimos, para toda la población, no para la población formal, ni para la población trabajadora, ni para la que ocupa, para toda la población es el ideal, es la meta que nos hemos fijado en la Constitución y en las distintas avances sociales que nos hemos planteado. Para eso, como hay una población que no accede, queremos que el sistema de promoción social y esas flechas le encuentre rutas a esa población que no accede, que no es formal en los términos de hoy, que logre hacerlo. Esa es, dijéramos, la tarea. No se preocupen que no les voy a mostrar todo el sistema con todo el detalle, pero esta es la foto más o menos que tenemos, y aquí, aunque todavía no he corregido, decimos sistema de riesgos, digo todavía profesionales porque preparamos esto antes de la reforma que lo convierte en riesgos laborales, pero es una parte de nuestro sistema de protección social. Y lo que quiero destacar es que hay múltiples interrelaciones entre los distintos componentes de lo que llamamos sistema de protección, que se condicionan mutuamente, que requerimos conocerlo. Me parece muy valioso entender hoy desde los riesgos, cómo podemos ver, cómo desde los riesgos cubiertos, desde el papel que hacen las aseguradoras, cómo podemos entender y cómo podemos avanzar en esa tarea que significa y que resaltaba tanto el doctor Urrutia como el doctor Jorge Humberto Botero, de cómo es que esta información nos proporciona elementos para las políticas públicas. Entonces quisiera mostrar cuáles son las fallas del mercado laboral respecto a ese sistema de protección social. Esta es una gráfica que utiliza Planeación Nacional y que me la han prestado para el trabajo del sistema de protección social, y es para llegar acá a una etapa final donde tenemos estabilidad y posible empleabilidad. El mercado de trabajo no puede resolver los asuntos pendientes de la política social. Eso es exactamente lo que dice el documento. Si le cargan al trabajo todas las cargas para resolver una serie de temas en materia laboral, estamos afectando. La lectura, dijéramos desde política pública, es: el mercado no puede resolver esos asuntos. ¿Cuáles son esos asuntos? Que condicionan baja productividad, informalidad y bajos salarios, que el Estado debe garantizar condiciones mínimas de salud, educación, reintegración social, ¿no? Y en eso se aplica la política pública. Y esa es una primera etapa. En toda la etapa de aprestamiento para el trabajo hay otra, de capacitación y de hábitos laborales. Y solo después de esa, ¿no? y de una trayectoria exitosa de una persona que entra, que tiene educación temprana, que tiene una exitosa carrera laboral, que se capacita o en educación superior o técnica, es que estamos listos para el mercado laboral, ¿no? Entonces hay una gran tarea interconectada después con el tema de riesgos y de protección, pero que debemos tener en cuenta. Yo tengo una visión yo la tengo, se ha venido trabajando mucho para América Latina, y es un poco para entender nuestros condicionantes de por qué la baja formalidad relativa, ¿no? ¿Por qué la alta informalidad como la hemos mirado siempre? Simplemente si miramos, el Producto Interno Bruto de los países, el 70% de ese Producto Interno Bruto está realizado, lo producen las empresas modernas. ¿Sí? Esas altas que se mencionaba aquí son las que tienen en mayor porcentaje afiliados sus trabajadores a riesgos, son estas.
pero el empleo que ellas generan son solo el 20% del empleo del país. Y ahora les voy a mostrar un caso que hemos venido trabajando, que es el tema del sector rural. Entonces, solamente el 20%, el 70% del PIB produce el 20% del empleo. Luego, unas empresas medianas, entre medianas, es el 22% del PIB, producen el otro 30% del empleo. Entonces, ahí tenemos cerca del 50%, dijéramos, de la formalidad en el país, cuando el 10% del PIB es producido por el 50% del trabajo, ¿no?, o de los empleados, que son informales y que a veces con políticas miopes, de acuerdo, y equivocadas, mantenemos y les favorece quedarse ahí, o sea, o encuentran en determinadas situaciones estar ahí. Esa es una manera como de mirar el tema. Colombia no califica bien en ese contexto, y no califica bien, y hay que entender por qué. Hoy se habla mucho de la clase media, pero Colombia no ha logrado tener el mismo ritmo, ha avanzado sin duda, pero no ha logrado tener el mismo ritmo que otros países. Cuando uno divide, aquí está Colombia y está señalado con una rojo, antes que Colombia están países que a primera vista uno no lo pensaría, está Perú, República Dominicana, en términos de vulnerabilidad medida por los ingresos de las personas en términos de líneas de pobreza. ¿Cuánto es? Se considera, pero es arbitrario, podríamos hacerlo menos o más restrictivo, que 1.8 líneas de pobreza, es decir, que tener 80% más, es dejar de ser vulnerable a la pobreza. En Colombia el 70% de la población es vulnerable, y eso se compara mal con Brasil, que tiene 45, o con Chile, que tiene un poco más del 30 de vulnerabilidad, o aún con República Dominicana o Perú, que están en un porcentaje inferior que Colombia en términos de vulnerabilidad. Entonces, me parece que ese tema hay que pensárselo, de cómo nuestros instrumentos, el sistema de riesgos, pero además los otros pilares de la protección social nos ayudan. En realidad, como lo han planteado varios expertos, es que hay una promesa incumplida de esa protección social, porque los mercados laborales no lograron transformarse en esa puerta de entrada universal a esos esquemas, y la protección social no puede quedar restringida a los mecanismos contributivos. Cuando muchos de ustedes se preguntan, pero el Estado, ¿por qué pone cargas?, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque no tenemos 70% de la población que no hace parte de este sistema contributivo al cual le debemos protección. Entonces es necesario combinar, y el documento lo tiene, lo que nos presentan, cómo logramos combinar mecanismos contributivos o no contributivos, e incluso semicontributivos. América Latina avanza, y el vice lo sabe, en diseñar esquemas parcialmente contributivos. Ahora le preguntaba si en el tema de los taxistas, porque hay poblaciones particulares en que esquemas distintos al que hemos entrado los haría entrar a una formalidad, ¿sí?, a un esquema, en el caso particular de riesgos. Aquí solamente voy a mencionar que lo que consideramos hoy un sistema de protección, y ya prácticamente termino, es una asistencia no contributiva, que es lo que llamamos, y bien llama el documento, políticas de corte asistencial, que tienen riesgos de que si se prolongan, si no están bien diseñadas, ¿no?, dejemos a la gente beneficiándose sin el esfuerzo necesario para hacer parte de una visión más contributiva, de aportar a sus seguros de salud, a los de desempleo, a su sistema. Bueno, el sistema de riesgo lo pagan los empleadores, pero sobre todo, y aquí hay funcionarios encargados, su tarea es la regulación del mercado de trabajo. Ahí hay mucho por hacer y se está haciendo, efectivamente, todos los temas de supervisión de estándares laborales, la área de proteger el trabajo decente, de formalizar los contratos. Yo creo que los últimos 4 años han sido muy exitosos en una estrategia de formalización que ha empezado con los jóvenes y que sigue y que hoy se nota, pero requerimos fortalecer esa política hacia otros sectores, y yo les voy a mostrar. Considerar la etapa demográfica, el documento lo menciona, Colombia entra en una etapa acelerada de envejecimiento, y creo que no nos hemos, hay que decirlo y hay que mirarlo, y hoy uno lo ve y se destaca en algunas gráficas del documento como los que
están más afiliados o son precisamente los mayores. Eso nos requiere ajustes, como lo dice esta gráfica, en las políticas públicas. Una mirada simple del envejecimiento. Miren, desde la década en la que estamos, 2010 a 2020, comienza a subir la tasa de dependencia demográfica y en la siguiente se muestra el área más oscura son los mayores de 65 años. Colombia tiene una etapa de envejecimiento que no hemos incorporado suficientemente en nuestras políticas, entonces considero que ese es un tema de debate. Y el otro es la heterogeneidad regional que también está reflejada en el documento. No me voy a referir tanto a la de sectores económicos, pero sí, solamente con uno. Por ejemplo, el porcentaje de asalariados en ciudades como Bogotá, Tunja, Bucaramanga, Medellín o Pereira es el del 52%. Mientras que en Quibdó, Riohacha, que estarían, y estoy hablando solo de áreas metropolitanas, no estoy hablando, es del 29%. Y si uno compara, y eso fue lo que hicimos para la misión de ciudades que lideró Planeación Nacional en cabeza de Carolina Barco, fue mirar esos indicadores y realmente Colombia tiene un reto enorme porque requiere políticas que diferencien enormemente a nivel regional, porque tenemos realidades muy distintas en los distintos temas, incluso estamos envejeciendo distinto, ¿sí? Unas ciudades y unas regiones con tasas más aceleradas que otras, y eso implica que modifiquemos, que no tengamos como una sola línea de política o que aquella que tenemos sea muy flexible para abarcar, para poder responder a esas distintas realidades. Los desafíos, un enfoque diferencial llamamos desde la política pública hacia jóvenes. Está muy destacado en el sistema de riesgos los jóvenes y la precariedad con que inician. Me hicieron recordar, doctor Urrutia, tal vez se acuerda, en los 80 se discutía mucho el papel que jugaba el sector informal en la formalidad. Sí, Hugo López, a quien ustedes citan en el documento, mencionaba cómo el sector informal era a veces un soporte de las salidas de la formalidad, un educador, como una red, en cierta forma, de los trabajadores. La población rural. Hoy tenemos un reto enorme de esa población, cuáles son los mecanismos diferentes. Se ha empezado a decir que necesitamos definir un salario mínimo. ¿Cuáles son esas instituciones para la población rural? Población rural que habita en los centros urbanos. El 8% de los riesgos que identifica el documento cubiertos para el sector agricultura, que nos llama la atención porque generalmente uno pensaba que estaba totalmente descubierto, están en los centros urbanos. Para el adulto mayor y para la mujer, la coordinación, la integración del pilar contributivo y no contributivo y la regulación de los mercados de trabajo, ya lo dije. Y dos palabras sobre el sector rural, porque me parece, porque lo venimos trabajando, porque lo acabamos de discutir esta semana, aquí hay personas de planeación, está César que nos acompañó. El 62% de los ocupados rurales se concentran en el sector agropecuario y de ellos el 74% son cuenta propia sin remuneración y jornaleros. Entonces ahí tenemos un reto enorme porque el avance en un país sin conflicto está en que logremos resolver esto, y el empleo agropecuario que representaba el 27% del empleo en el país, hoy representa el 22%, entre el 2001, perdona, ya está equivocado, al 2013, en un poco más de 10 años, hemos perdido toda esa absorción de la agricultura del empleo. Entonces me parece muy importante que pensemos en este tema. Me gusta mucho el llamado que hacen a invitar a usar esa base de datos. Yo creo que podríamos compararla, el DANE acaba de preparar o está en curso ya empezó a mostrar resultados de una encuesta que se llama la longitudinal de protección social. Entonces estamos tratando o está tratando el DANE o el país o los investigadores de mirar a las mismas familias. ¿Y qué nos dicen? El 83% de los ocupados no cotizan al sistema de pensiones en las zonas rurales versus 55% en las urbanas. Hay un sesgo urbano de nuestras instituciones y de nuestra formalidad muy importante y nos toca ver cómo pasamos, es decir, el reto de esta sociedad es incluir.
Entre los ocupados rurales que cotizan, 81 son hombres y 19 son mujeres. Todos los indicadores que pudiéramos sacar sesgan en contra de la protección hacia las mujeres. Los ocupados que se reportan como asalariados en zonas rurales, solamente el 35.5 son cotizantes, y el 90% de la población que declara estar afiliada al Sistema General de Seguridad Social, en los avances grandes que el doctor Jorge Humberto Botero mencionaba sobre el sector, sobre nuestro sistema de seguridad social, el 9.1 afirma que no lo está, y de esa población afiliada solo el 19% pertenece al régimen contributivo. Entonces tenemos grandes desafíos en el financiamiento. El documento arranca hablando y señalando claramente a las cargas parafiscales de toda esta política social, varias reflexiones. Las contribuciones son insuficientes, es cierto, para financiar la protección social. Es necesario probablemente recurrir a rentas generales del Estado, ya que está de moda hablar de la reforma tributaria y de lo que va a ser. Déjenme que yo termine con eso. Es indispensable enfrentar la fragilidad. Tenemos una baja presión fiscal, lo dice hoy el Ministerio de Hacienda con toda la profundidad y detalle que requerimos, y se requiere buscar mecanismos de financiación que no se conviertan, en eso estoy totalmente de acuerdo con ustedes, en una carga a la generación de empleo. A propósito de fiscalidad, esta es la última gráfica, aquí está América Latina y en la última barra, y la situación es muy parecida en el caso de Colombia. Fíjense cómo nos comparamos diferente con Europa, con los países de la OCDE o mismo con Estados Unidos. La parte más oscura son los impuestos directos, fíjense lo pequeño representaba, la segunda son los impuestos indirectos, y la línea amarilla de arriba son las cargas parafiscales. Entonces nosotros siempre tenemos como referencia el estado de bienestar europeo, o lo que fue, o lo que, pues eso se financió con contribuciones mucho más grandes, claro, precisamente porque la formalización y la incorporación de las personas al mercado de trabajo permitieron. Pero me interesa mucho que miremos esto, porque ahí está puesto el debate, ¿sí? ¿Cómo lo logramos sin que le generemos cargas a ese? ¿Cómo avanzamos en esas metas sociales, en esa incorporación, ¿sí? A ese mundo formal que hoy nos muestra, y con un excelente ejemplo Fasecola, cómo incorporamos al resto de la población? Y esos eran mis comentarios. Muchas gracias.